Cuando se me pregunta qué opino acerca de la reelección, recordemos que nosotros vivimos un momento político muy categórico y muy particular en las elecciones anteriores, cuando creo yo que la figura de Lombana obtiene un tercer puesto y desplaza a un partido tradicional como lo es el panameñismo una cuarta posición por varios factores. Uno, porque, bueno, obviamente ustedes lo saben, que el peor presidente que hemos tenido en la historia de nuestro país, el impresentable Juan Carlos Varela Rodríguez, dejó un partido panameñista muy golpeado, muy atacado. Pero dos, recordemos el momento que se vivía sobre no a la reelección, no a la reelección, no a la reelección. Y sobre este punto de reelección o no reelección, yo tengo un análisis muy particular, mi querido Félix Antonio, que por ejemplo, yo estoy a favor de la figura de la reelección. A ver, ¿por qué estoy a favor de esto? Cuando usted llega a un puesto político, supongamos en el 2024, usted llega a la alcaldía de Colón, usted llega a la alcaldía de Panamá, usted llega a una asamblea o usted llega a una junta comunal X, póngale la que usted quiere. Cuando usted recibe un puesto de administración pública que en 5 años no se hizo nada, o se malversaron fondos, o se mal utilizó el dinero de descentralización, o no hubo un impacto social de gran medida, lo que ocurre en el mundo público es que 5 años de no haber trabajado bien realmente tienen un impacto a la larga de 10 o 15 años dentro de ese sector. Entonces, cuando usted llega a un puesto que no se administró de manera debida, usted no lo puede corregir única y exclusivamente en 5 años. 5 años usted necesita para tratar de empezar a poner la carreta a andar, y luego es que usted puede empezar a tener algún tipo de resultado, algún tipo de impacto. Entonces, lo que ocurre es que yo estoy a favor de quienes busquen una reelección, pero que trabaje. Que uno diga, oye, esta persona, Félix Antonio, no tiene ni que hacer campaña porque sin duda alguna es un buen político. Por ejemplo, a mi entender y a mi criterio, Juan Diego Vázquez es una figura que podría reelegirse. Él tiene su ideología, él tiene su discurso y él dice que lo va a mantener, lo cual está muy bien. Edison Brose es una persona que ahora está buscando la alcaldía de Panamá. Para mí es un candidato muy potable, pero es una figura que debe de reelegirse. Gabriel Silva, por dar algunos ejemplos de personas que mi criterio... Pero no quisieron. No lo quisieron por preservar su ideología y predicar con el ejemplo. Ya que usted ha mencionado a algunos diputados, le menciono otros. Si usted cree que debe o no reelegirse, claro, el diputado Sergio Cheyo Gálvez quiere reelegirse como representante del Chorrillo, busca la reelección como diputado y aspira a la alcaldía de Panamá. Mire, para mí esto es completamente impresentable. Esto no debería permitirse. Creo que el caso también que se manifiesta de Zulay Rodríguez, creo que Zulay está buscando la diputación en San Miguelito, creo que está corriendo a la alcaldía también, postulada por un partido, y también está en la contienda como una de las 3 figuras presidenciales. O sea, una persona no debería ostentar más de un puesto público. La administración pública carecería de sentido, o más allá. Entonces no hay personas competentes con las habilidades y los recursos que en efecto uno mantiene. Pero ojo, ¿por qué yo estoy a favor también de que exista la figura de la reelección? Porque no es el candidato el que define si se reelige o no. ¿En mano de quién queda que una persona se reelija o no? El votante. Somos nosotros los que definimos si Félix hizo un buen trabajo, pues se reelige. Si Susana Elizabeth no hizo un buen trabajo, mamita, espero que haya disfrutado de este quinquenio, de estos 5 años, y vaya a su casa. Entonces, lo malo es que yo no podría rescatar a grandes figuras para reelegirse. Por ejemplo, veo también al representante de Don Bosco, que entiendo ha hecho un muy buen trabajo, porque tengo clientes que viven en dicho corregimiento, pero ahora él busca un puesto en la alcaldía. Entonces también es bueno que figuras potables vayan tratando de tener ese crecimiento, ¿no? Y que de una junta comunal se aspira a un puesto de legislación nacional, a un puesto de municipal. Pero bueno, esta es mi entender en cuanto a la figura de la reelección. Es tu trabajo el que te reelige, es sin duda alguna cómo te desenvuelves, es tu perfil el que habla por ti, así como de los jueces y de los magistrados hablan sus fallos. Pues creo yo que de los que administran la cosa pública hablan de ellos, pues claramente ese rol de administrador, de fiscalizador y de cómo pudo no hacer leyes, etcétera, pues que define si debería o no seguir ostentando por 5, 10, 15, 20 o de manera vitalicia algún puesto público. Yo coincido contigo que aquellas figuras que han hecho un buen trabajo, porque es que en 5 años no logras no se puede. en realidad hacer algo
sustancial que quede. Totalmente. Pero en medio de todo este gran debate vamos a tener unas elecciones muy complicadas. Yo le digo Sí. a cada político con el que converso, estas elecciones no son como las de antes. Así es. Entonces usted ahora tiene que convencer a la gente, ahora sí, no es hablar, es demostrar capacidad, hablar de mi trabajo, de lo que me antecede, y quizás la Asamblea reciba esa renovación, puede ser con figuras, Así no será. solo de la libre postulación, sino también figuras de partidos políticos que se están tirando por primera vez al Así ruedo. será. Así será. Pero el escenario es complicado también por lo que van a recibir con el pendiente del presupuesto, con el tema del salario mínimo, con el cierre de la mina, con la cantidad de desempleo, con la situación económica, porque a veces son muy machitos y machitas criticando y cuestionando, pero cuando llegan al puesto se dan cuenta que la cosa es complicada, mi querido Ian. Susana Elizabeth, estamos jugando las elecciones más importantes de nuestras vidas en el 2024. Son complicadas, son críticas. El rol categórico que juegan las redes sociales hoy por hoy es decisivo. El despertar que ha tenido el pueblo panameño, pues sin duda alguna, también deja de lado o aparta ese modelo clientelista, ese modelo populista, y sin duda alguna, pues como tú muy bien señalas y coincido, Susu, pues hay que tener una vinculación clara entre lo que propongo, cómo y qué voy a hacer. Blandón es de la tesis que el próximo gobernante debe hablar con sinceridad desde el primer día y decirle al pueblo, como lo hizo Milei en Argentina, que no hay plata en vista de la situación económica en la que nos encontramos. Justamente ese ejemplo te lo quería poner de manifiesto, mi querido Félix, porque cuando Javier Gerardo Milei asume el 10 de diciembre su presidencia de manera oficial en Argentina, me encantó el discurso. Lo he visto y revisto más de 3 o 4 veces. El discurso fue explicarle a la nación de manera categórica y descriptiva cuál es el modelo de país que hemos heredado. Pero ojo, esto no fue una herencia que tuvo Argentina de los últimos 4 años, porque ellos tienen sistema presidencial cada 4 años. La herencia que hemos tenido en los últimos 40 o 50 años como país, las malas decisiones que hemos tomado, este es el pantallazo que tenemos. Yo quiero lo mismo del próximo presidente que asuma en nuestro país. ¿Por qué? Ya sabemos los problemas que vamos a asumir en caja del Seguro Social, tema de cierre de minería, tema de jubilados, tema de plan de pensión, etcétera, etcétera, y todo el recuento crítico y problemático que en este espacio de análisis nosotros le hemos puesto a usted en perspectiva. Y al saber que van a ser unas elecciones tan complicadas y que al mismo tiempo nos estamos jugando las elecciones de nuestras vidas, pero esto como un ingrediente adicional, y es en que no tenemos recursos. Ya la tacita de oro, ya el chanchito se reventó hasta más no poder. Entonces necesitamos, ¿qué cosa? Voluntad, esa sinceridad que nos plantea. Necesitamos que exista ánimos de gobernar para que las necesidades que tiene el pueblo, las problemáticas que existan en nuestra nación, encuentren solución en sin duda alguna, en una propuesta que se pueda plantear. Pero ya no podemos, y en el 2024, escúchese muy bien usted que vaya a ser presidente de la nación, ya no se pueden hacer planes de gobiernos, planes de quinquenios. Hay que empezar en una estructuración y planes de Estado, porque en la medida en la que reestructuremos el Estado, implementemos un plan a mediano y a largo plazo, ahí vamos a empezar con el gran camino, porque el camino para reestructurar el modelo educativo, social, económico, laboral de nuestro país, yo vislumbro, nos tomará mínimo 20 años. Pero ¿desde cuándo se comienzan los 20 años? Desde que exista la voluntad de empezar a trabajar. Cuando la Asamblea quiera trabajar, cuando el Ejecutivo quiera trabajar, cuando el Judicial quiera trabajar, ahí todos vamos a poder estar en tratar de buscar la luz y poder renovar que si los resultados en la prueba PISA, que si el Producto Interno Bruto, que cómo nos encontramos en la región, que cómo nos encontramos con nuestro balance económico en la nación, etcétera, etcétera. Pero necesitamos empezar a trabajar ya, porque si no esos 20 años se van a seguir aplazando con el tiempo y ya la carreta y el chanchito no aguanta una mala administración más y un mal gobierno más. Necesitamos planes de Estado ya para poder enrumbar el curso que tiene nuestra nación. La caja de Seguro Social ya no aguanta esperar No aguanta más más. meses. El gobierno reiteró, manifestó que a través de una mesa se iban a buscar soluciones en este quinquenio y pasan los meses. Ya estamos a pocos meses de finalizar este quinquenio de la administración presidencial de Laurentino Cortizo y el escenario se mantiene. ¿Cuál es la medida más fuerte que debe tomar
el próximo mandatario solo en la Caja de Seguro Social? Creo yo, mi querido Félix Antonio, que el próximo mandatario va a tener dos situaciones muy categóricas que resolver. Uno, va a heredar el tema del cierre de la mina, que ojo, pendiente, pueblo panameño. No tenemos todavía un plan de cierre, no se nos ha explicado de parte del gobierno, creo yo, de manera irresponsable, qué vamos a hacer con ese espacio donde se encuentra la minera. Entonces, el próximo presidente va a heredar el tema del cierre administrativo, laboral, tema ecológico, tema ambiental de la mina, pero al mismo tiempo lo más importante a resolver es el tema de la institución más importante de nuestro país, como lo es y entendemos la Caja del Seguro Social. Entonces, Félix, creo yo que hay que dejar ya de llevar a estas mesas de diálogo. ¿Por qué? Porque ya tenemos las soluciones. Tuvimos que hacer el tema del pacto bicentenario, solicitamos de parte de la OIT que nos dieran un informe a partir de poder ver cuáles sin duda alguna eran las medidas que tenemos. Algunos hablan que sea las medidas paramétricas, etcétera. Tenemos que resolver y tener la voluntad de poner sin duda alguna el chanchito a andar, y la Caja del Seguro Social es preponderante si queremos pensar en el futuro próximo de nuestra nación. Si queremos pensar en el futuro, un futuro incierto, pero donde muchas personas actualmente buscan llegar a la presidencia de la República, y a lo largo de estos meses hemos escuchado distintas propuestas de campaña, una de ellas la extensión del metro de Panamá, la construcción del tren hacia Chiriquí y otras, ampliación de las potabilizadoras del IDAN. Son propuestas para muchos atractivas, pero la gran pregunta es cómo van a ser realidad esas promesas de campaña con una deuda que ya está por arriba de los 40.000 millones. Yo necesito que en el 2024, el órgano ejecutivo, primero, hay un órgano, hay una institución que nosotros dejamos de lado y es tan importante, pero claro, como hemos tenido un impresentable en estos momentos, pues no hemos tenido resultados de manera efectiva. La Contraloría General de la República juega un rol categórico y de mucha importancia y de mucho valor en la nación. Pero si el Contralor no fiscaliza, si el Contralor no hace su trabajo, ¿quién lo va a hacer? Si es usted el que técnicamente debe custodiar el dinero, las arcas del Estado. Entonces, yo creo que el próximo presidente debe auditar todas las instituciones, se debe dar una fiscalización en todos los elementos en el que estamos. Hay que poner una tabla real en dónde se encuentra Panamá. Panamá tiene esto, los ingresos próximos son estos, los ingresos futuros son estos, y la deuda en la cual el PRD, de manera impresentable, desde los tiempos de pandemia hasta la fecha, nos han dejado, ha sido esta. Entonces, al tener ese balance y esa hoja en blanco, podemos empezar a diseñar ese futuro que como nación vamos a construir.